Bien, empezamos entonces la clase. Ya, ¿pueden ver lo que les muestro en pantalla? Sí, se ve. Ya, perfecto, miren. El día de hoy vamos a empezar con lo que es tensión cortante, también llamado esfuerzo cizalla, también llamado tensión tangencial. ¿Qué quiere decir esto? Que es un esfuerzo que es paralelo al área, ¿no? Habíamos dicho que, por ejemplo, en un cilindro, una barra que está sometida a tensión, tenemos el esfuerzo normal, tenemos el esfuerzo cortante, ¿no? El esfuerzo normal era perpendicular al área. El esfuerzo cortante era paralelo a este, ¿no? Y ese es el esfuerzo que vamos a ver ahorita. El esfuerzo cortante, también llamado cizalla. Eso es un esfuerzo muy importante. Se ve en todas partes. Se ve en mecánica de fluidos, se ve en flujos multifásicos, se ve en... Bueno, es la base de lo que llamamos viscosidad dinámica. Entonces, es algo muy importante de entender el esfuerzo cortante. Obviamente, entonces lo estamos viendo como un sólido, ¿no? El caso para un fluido es un líquido, pero el concepto es el mismo. El concepto es el mismo. Entonces, vamos a hacer 4 ejemplos. Son 6 que les puse en su práctico de tensión cortante. Va a quedar 2 de tarea, ¿ya? Hay 2 tipos de esfuerzo. El esfuerzo cortante simple y el esfuerzo cortante doble. El esfuerzo cortante simple vendría más o menos así. Tenemos una barra que está jalada, siendo jalada. Esta acá sería el esfuerzo de apoyo, ¿no? Esto es lo que está en el piso, y esto está aquí con un perno, ¿no? Con un perno empotrado, más o menos así, ¿no? Está empotrado esto de acá, esto es una barra que está siendo jalada. Fíjense acá entonces que el esfuerzo que están ejerciendo en esta parte de acá va a ser de manera cortante, ¿no? Fíjense, va a ser de manera cortante en el pasador, ¿no? En este pasador o perno. En este pasador perno. Eso es lo que llamamos un esfuerzo de corte simple, ¿no? Porque fíjense que sencillamente cuando estamos jalando, aquí está siendo cortado por solo una fuerza de corte, ¿no? Por, por estas cosas acá, por este esfuerzo de apoyo. Por este apoyo, perdón, de acá. Entonces esto es lo que llamamos esfuerzo cortante simple, el cual es muy sencillo, ¿no? Van a tener esta misma figura y van a saber que es cortante simple. ¿Cuándo es cortante doble? Es cortante doble, por ejemplo, en esta figura de acá. Tenemos lo mismo, tenemos una fuerza que está siendo alargada, ¿no? Y obviamente en estas partes de acá, en estos elementos de placa, van a haber esfuerzos internos. Esfuerzo interno y esfuerzo interno, ¿no? Cada una, ¿no? Cada placa se va a oponer a esa fuerza. Entonces, obviamente, la fuerza que estamos ejerciendo ahí va a ser la mitad de esa, ¿no? Entonces, ustedes pueden poner que B, ¿no? Aquí va a ser B y B. B va a ser igual a ¿qué? A esta fuerza de acá, esta fuerza dividido entre 2, ¿no? Para obtener la fuerza en realidad que total, la fuerza total, ¿no? Aquí tendríamos B dividido entre 2 y B dividido entre 2, ¿no ves? Entonces, ahí tendríamos la fuerza que se dividiría entre 2, ¿no? Cada una se dividiría entre cada parte. Perdón, es así. E, F dividido entre 2. F dividido entre 2 y F dividido entre 2. Ahora sí, B y B, ¿no? De esa manera se iguala. Eso es lo que llamamos esfuerzo cortante doble, ¿no? Que cuando ustedes están jalando un elemento, los elementos de apoyo de ambos lados, o sea, hay 2 elementos de apoyo, uno a la derecha y uno a la izquierda, se opone a este elemento. Vamos a verlo esto con el ejemplo mejor. ¿Qué nos dice? La armadura plana de acero en la figura está sometida a 3 fuerzas P, cada una de 490 kilonewtons. Cada uno de los elementos de la armadura tiene un área transversal de 3.900 milímetros cuadrados. Están conectados mediante pasadores que tienen un diámetro de 18 milímetros. O sea que hay un pasador, aquí hay otro pasador y aquí hay otro pasador. Cada uno de los elementos AC y BC tiene una barra con espesor tanto.
El elemento AB está compuesto por 2 barras, ¿no? Cada barra tiene un espesor de 10 milímetros y una longitud de 3 metros. El apoyo en el rodillo B está compuesto de 2 placas. Aquí está el apoyo, está compuesto de 2 placas que tienen cada una un espesor de 12 milímetros. Lo que se puede ver aquí. Determine, inciso A, determine las reacciones de soporte en el nodo A y en el nodo B. Y la fuerza de los elementos. Esto acá ya hemos visto en isostática que se llama el método de nodos, ¿no? Método de nodos. Para resolver el inciso A. Entonces, colocamos inciso A y vamos a resolverlo. Primero, vamos a empezar por el nodo que se puede calcular casi todo, que sería el nodo C. Entonces, el nodo C que tendríamos. Nodo C. Tenemos, aquí está el nodo. Tenemos esta fuerza P y esta fuerza P, que sabemos cuánto vale, ¿no? 490. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí, bueno, las fuerzas de la barra, ¿no? De la barra. Si este va para abajo y este va para la izquierda, este va a tener que ir para arriba. Para arriba. Y este de acá, bueno, puede ser diferente, vamos a ver. Entonces, tendríamos de esta manera y vamos a poner este de acá de esta manera igual. Ya. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Esta sería la fuerza interna CB. Esta sería la fuerza interna AC. Aquí, ¿qué sería acá? FAC. Y aquí FCB. Ya. Entonces, aquí tendríamos 45 grados. Aquí también, ¿no es? 45 grados. Entonces, hacemos una sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas horizontales es igual a 0. ¿Qué tendríamos entonces? Tendríamos que FAC por el coseno de 45, ¿cuánto vale? Bueno, raíz de 2 sobre 2, ¿no ves? Coseno de 45 menos FCB por el coseno de 45 menos P, ¿no es? Menos P es igual a 0. Primera fórmula. Segunda fórmula. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Qué tendríamos entonces? Tendríamos FAC seno de 45 más FCB por el seno de 45. Y esto acá sería igual a P. ¿No ves? Aquí también podríamos ponerlo así, ¿no? Igual a P. Igual a P, igual a P. Bueno, ordenando un poco ambas ecuaciones, podríamos llegar a ¿qué? De la ecuación número 1 sería FAC menos FCB. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Entonces sería 2P dividido entre la raíz de 2. O mejor dicho, bueno, ya dejémosla ahí. Y segunda ecuación sería FAC más FCB igual a lo mismo, ¿no? 2P raíz de 2. O sea, que de acá, ¿qué sale? Si sumamos 1 más 2, tendríamos 2 FAC igual a 4 raíz de 2P. Entonces tendríamos que FAC es igual a 2 raíz de 2 por 490. ¿Cuánto sale, por favor? Eso sí, alguien me ayuda. Disculpe, ¿de dónde sale FAC menos FCD? Es un dato que nos da en el ejercicio. A ver, esto han llevado en isostática, se llama el método de los nodos, ¿no? A ver, cuando ustedes tienen una armadura, podemos calcular los esfuerzos internos a los que están sometidos las barras. En este caso, ustedes tienen la barra AC y la barra CB. Entonces, FAC y FCB es la fuerza interna de la barra AC y la barra CB, respectivamente. Cuando ustedes analizan un nodo, por ejemplo, el nodo C, tenemos la fuerza que conocemos, ¿no? Que sería las fuerzas P. La fuerza P vertical hacia abajo y la fuerza P horizontal hacia la izquierda. Pero también tenemos los esfuerzos de las armaduras,
los cuales no conocemos. Entonces, como no los conocemos, queremos calcularlos, ¿no? Y obviamente siempre van a estar en la misma dirección de la longitud de la barra, ¿no? Fíjense, en este caso, bueno, está a 45 grados, entonces va a estar de esta manera, ¿no? Siempre dirigido en la misma dirección de la barra. O sea, es el esfuerzo interno de la barra. Esto llevó en ISO, ¿no? Disculpe, auxiliar, en la ecuación me refería en la FAC menos FCB igual 2P sobre raíz cuadrada de 2. Ah, esto acá. Exactamente. Ah, bueno, Solo, coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Entonces, esto, bueno, y esto acá también es igual, ¿no ves? Entonces, lo factorizás es raíz de 2 sobre 2 y lo pasás a dividir y a multiplicar por P, ¿no? El 2 pasaría a multiplicar a la P y la raíz de 2 pasaría a dividirlo. Ah, Por eso, ya. ¿no? Gracias. Y el seno, o sea, y el seno de 45 también vale lo mismo, ¿no ves? El seno de 45 también es igual raíz de 2 sobre 2. Por eso, bueno, y de ahí sale eso, ¿no? No, pero bueno, para quedar claro, ¿no? Han llevado ISO, bueno, el método de nodos en ISO, ¿no ves? sí, en isostática se lleva. Ok, perfecto, ya. Entonces, ¿cuánto saldría esto? Seiscientos noventa y dos punto noventa y seis, ya. 692,96 km. Bien, entonces FCB, si ustedes reemplazan este valor acá, le va a quedar que es 0. Entonces, aquí esta barra acá no hace ningún tipo de esfuerzo. La que va a hacer todo el esfuerzo va a ser esta barra AC y esta barra acá. Entonces, ya sabemos qué es lo que pasa en el nodo C. Vamos a ir al siguiente nodo, que sería el nodo A. En el nodo A, ¿qué tenemos? Esta fuerza, fíjense que está en tracción, ¿no es? Aquí también va a estar en tracción, entonces. FAC. Entonces, ¿cómo sería acá el nodo? El nodo tendríamos FAC. Aquí tendríamos 45 grados, ¿no? Y aquí, bueno, esta barra acá, si esto va para acá, esta acá, bueno, vamos a decir que está de esta manera, que sería la fuerza AB. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos FAB, perdón, AX, ¿no? AX, que sería el esfuerzo, bueno, la reacción en el apoyo. Y aquí tendríamos AY. Y aquí tendríamos lo que es FAB. Bien. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Primero, sumatoria en X. Sumatoria en X. ¿Qué tendríamos? Tendríamos AX menos FAC por por el coseno de 45 menos FAB igual a 0. Y la siguiente sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tendríamos que AY es igual a FAC por el seno de 45, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos daría? Esto acá, FAC vale 692 y el seno de 45 raíz de 2 sobre 2. Ahí podemos encontrar cuánto sería el valor de AY. Entonces, ¿cuánto sería? A ver. ¿Cuánto vale? $692. No, no puede quedar eso.
692 por raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto queda? Bueno, o sea, 692,96, ¿no es? Multiplicado por raíz de 2 sobre 2. 490, muy bien. 490 km. Bien, entonces ya sabemos cuánto vale el esfuerzo vertical en A. No sabemos cuánto vale el esfuerzo vertical en X porque no sabemos esta variable y no sabemos cuánto vale FAB. Para encontrar cuánto vale FAB, nos vamos al nodo B. Entonces podemos irnos al nodo B. ¿Y qué decimos? En el nodo B tenemos la fuerza FCB, no la tomamos en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque es 0. Tomamos en cuenta aquí el valor de P. Aquí sería P. Y aquí tendríamos BY. Y obviamente, no sé, si aquí estamos yendo para el lado derecho, aquí tendríamos que ir para el lado izquierdo, ¿no? Izquierdo. Entonces aquí sería FAB. Entonces aquí sería para este lado. FAB, ¿no es? FAB en compresión. Sin compresión. Entonces aquí también sería FAB para este lado. Entonces aquí le hemos pelado el signo. Aquí el signo de al revés, pues no es. FAB. Ya. Entonces aquí también le cambiamos el signo. No hay problema en esa parte. FAB. Muy bien. Entonces aquí sería FAB positivo. Bien, entonces aquí en el nodo B, ¿cuánto sería? FAB sería igual a P. ¿Cuánto vale P? 490. Y como este B sub Y, bueno, no hay ninguna fuerza aquí vertical, pues no es, no hay nada más. Por lo tanto, B sub Y vale 0. Entonces, finalmente, ya sabemos cuánto vale FAB. Entonces, de esta ecuación de acá, tenemos, vamos a poner acá, tenemos AX menos FAC por el coseno de 45 más FAB igual a 0. Entonces sería AX menos FAC, ¿cuánto vale? 692,96 coseno de 45 raíz de 2 sobre 2 más FAB que vale 490. Y fíjense que acá esto va a quedar 490 más 490 a sub X va a quedar 0. Muy bien. Bien, ya sabemos entonces todo, ya sabemos las reacciones que hay en los apoyos, ya sabemos el esfuerzo interno para cada tipo de barra y ya hemos respondido entonces la pregunta inciso A. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué nos pide? Calcule el esfuerzo cortante promedio mayor en el pasador en el nodo B. Ya. Entonces nos vamos al nodo B. ¿Dónde está? Corte A. No. A ver. Ya, vamos al corte de nodo B. Ya. Aquí. Aquí vamos a esta imagen de acá. ¿Ya? A ver, el esfuerzo de corte en el pasador, fíjense, tenemos aquí FBC, ¿cuánto vale? Bueno, FBC vale 0, ¿no es? Entonces, esta parte acá no tenemos ningún tipo de esfuerzo hacia esta parte acá. Entonces, el único esfuerzo que va a haber va a ser de esta manera, ¿no? En esta dirección. Entonces, van a ser FAB dividido entre 2 y FAB dividido entre 2, ¿no? Que está yendo en esta dirección, ¿no? En esta dirección de acá, ¿no? FBC va inclinado 45 grados y FAB va a ir sobre la línea horizontal. Entonces, como tenemos FAB dividido entre 2 y FAB dividido entre 2, cada parte va a estar sometida a esfuerzo cortante, ¿no ves? A esfuerzo cortante doble. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que como está esfuerzo cortante doble, tenemos que el esfuerzo cortante es igual a FAB dividido entre 2, ¿no? Que se divide, ¿no? Esto a FAB por lo que acabamos de ver. Entonces, el esfuerzo cortante quedaría como B dividido entre el área. ¿Cuánto vale B? FAB dividido entre 2. FAB dividido entre 2. Dividido entre pi cuartos por el diámetro del pasador al cuadrado. O sea, va a quedar como 2 FAB dividido entre pi
por el diámetro al cuadrado, ¿no? Entonces el esfuerzo cortante va a ser 2. ¿Cuánto vale FAB? 490 dividido entre pi por el diámetro del pasador, 18 milímetros. Lo pasamos a metros, ¿no ves? 0,018 al cuadrado. ¿Cuánto sale? Una aclaración. Si hubiera un valor de FBC, habría que tomarlo en cuenta. ¿Ya? Como vale 0, no lo tomamos en cuenta. Más adelante vamos a ver un ejemplo con eso. Ya no se preocupen. Como en este caso solo hay fuerza en FAB, en esa barra, en ese segmento de la barra, solo vas a tomar en cuenta esa ahí. No tomas en cuenta más. Y como se puede ver en la imagen, ese es un esfuerzo cortante doble. Entonces por eso lo dividí entre 2 como ya habíamos quedado. ¿Cuánto sale? Noven- 962. Ya. Sí, eso, 62,79. Ya, gracias. MPa. Bien, perfecto, ¿no? ¿Por qué MPa? No se olviden, aquí están kilos, ¿no ves? Aquí están kilos y aquí, bueno, lo dividimos entre 10 a la 3 y, bueno, sale MPa, ¿no? Entonces, ya tenemos el inciso B. ¿Cuál sería el inciso C? ¿Qué nos pide? Calcula el esfuerzo de apoyo promedio que actúa sobre el pasador en el nodo B. Ok, entonces en el nodo B vamos a tomar en cuenta el esfuerzo de apoyo. ¿Cuál es la fórmula del esfuerzo de apoyo? El esfuerzo de apoyo es la fuerza total que se está aplicando sobre el pasador dividido entre el área donde actúa el pasador. El área donde actúa el pasador va a ser el de su espesor, en este caso este espesor de acá, este espesor de acá, ¿no? Y su diámetro. O sea, va a ser este segmento de acá. Es esto de acá y esto de acá, ¿no ves? Son esas dos partes de ahí. Esa es la parte de donde actúa el esfuerzo de apoyo. No se olviden que esto es esfuerzo cortante, entonces el esfuerzo de apoyo actúa en dirección perpendicular, ¿no ves? Actúa en dirección perpendicular sobre las placas, las placas. Entonces no va a ser circular, pero va a tener la altura del diámetro y el ancho de cada espesor del elemento, ¿ya? Pero en resumen, va a ser el ancho, el espesor de la placa multiplicado por el diámetro de la placa. Perdón, por el diámetro del pasador. Bien, entonces, ¿qué nos pide en el nodo B? Entonces, el elemento AB está compuesto por 2 barras, cada una con un espesor de 10 milímetros. Entonces, son 2 barras compuestas por 10 milímetros. Entonces, va a ser FAB dividido entre 2 barras y su espesor, ¿no ves? Por el diámetro del pasador. Entonces, ¿cuánto vale FAB? FAB vale 490 dividido entre 2. ¿Cuánto vale el espesor? Bueno, el espesor de cada placa, 10 milímetros. Entonces sería 0,01. ¿Y cuánto vale el diámetro? 0,018. Entonces, el esfuerzo de apoyo, ¿cuánto sale? No se olviden que aquí está 490, 10 a la 3, ¿no? 10 a la 3. $136. Muy bien. Entonces, ese iba a ser el esfuerzo de apoyo y esta acá va a ser el esfuerzo cortante. Y con eso hemos respondido la pregunta. ¿Bien? Bien, chicos, cópienlo y si tienen alguna pregunta me pueden decir.
consulta el ejercicio, el C, solo es al lado del elemento, el elemento de C, el mismo, ¿no? Claro, es que en vez de vale 0. Tomas en cuenta. Ya. Vamos a hacer unos 4 de esto, no se preocupen ahí para que le entiendan un poco mejor. Ahí con esto es un práctico. Vamos a hacer mejor lo siguiente. Ya. Perfecto. Bien. Sigamos. Vamos a hacer el número 2. Esto para que lo tengan ahí. Bien. Vamos a hacer el número 2 que nos dice. El sistema de cables y poleas que se muestra en la figura soporta una jaula. Esta jaula de acá que tiene un peso de, bueno, tiene una masa de 300 kilogramos en P. Suponga que, bueno, esto incluye también la masa de los cables. El espesor de cada una de las 3 poleas es 40 milímetros. Los diámetros de los pasadores son los dados. Deduzca la expresión de la fuerza ordinaria que actúa sobre cada polea en términos de la tensión en T y el cable. ¿Cuál sería el peso máximo que se puede agregar a la jaula B con base en el esfuerzo permisible? El esfuerzo cortante permisible en el pasador es 50, el esfuerzo cortante entre el pasador y la polea es 110, ¿no? O sea, este sería el esfuerzo cortante y este sería el esfuerzo de apoyo, ¿no? El esfuerzo de apoyo que ya hemos nombrado entre el pasador y la polea, ¿no? Anteriormente era entre el pasador y el soporte de apoyo, ahora es entre el pasador y la polea, ¿ya? Bien, entonces vamos a hacer el inciso A. ¿Qué nos pide el inciso A? Nos pide deducirle una expresión de la fuerza del cable, ¿no? Para cada tipo de, para cada polea. Entonces, inciso A. ¿Qué tenemos entonces en el punto B? Tendríamos esto de acá. Aquí tendríamos el peso, ¿no? Esta de la jaula. Y aquí tendríamos la fuerza T del cable y la fuerza T del cable, ¿no? Entonces, ¿cómo que sería? Bueno, este W de acá, este W sería el peso mismo de la jaula más más el peso agregado, ¿no es? Que hemos dicho que, ¿cuál es el peso máximo? Entonces va a ser el peso que ya sabemos que tiene la jaula más ese peso que no conocemos. Entonces, ¿cómo sería? Sería W más W max tiene que ser aguantado por 2 veces T, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos que T es igual a W dividido entre 2 más W máximo dividido entre 2, ¿ya? Eso sería entonces en la parte B, ¿no? Bueno, y esto de acá pues sería la fuerza en B, ¿no? Sería FB. La fuerza, bueno, la fuerza total que hace la polea va a ser F, va a ser 2T, ¿no? Va a ser 2T. ¿Qué más? En la polea A, en la polea A tenemos lo siguiente. Esto de acá, ¿no? Llega T y aquí también llega T. Entonces, ya, entonces aquí llega T y aquí llega T. Entonces, bueno, sencillamente, bueno, la fuerza total en la polea pues va a ser la resultante de estas dos, ¿no es? Entonces va a ser FA, no es más que la suma vectorial de T más T. O sea, a ver, en X, ¿cuál sería? F en X sería T, pues, ¿no es? Y F en Y sería T también. Entonces, la fuerza resultante en la polea sería la raíz de T al cuadrado más T al cuadrado, ¿no es?
la resultante. Entonces, FA sería igual a T por raíz de 2. La fuerza total en la polea, ¿no? La magnitud. Bien. Y finalmente tenemos la fuerza en C. Y la fuerza en C sencillamente va a ser la fuerza de este cable de acá. Entonces, FC va a ser igual a T. Muy bien. Bien, ya hemos encontrado entonces, la fuerza de cada polea, en función de este parámetro de tensión T del cable. Bueno, ahora sí viene lo divertido. Calcular ese esfuerzo máximo, hay que calcular ese esfuerzo máximo que no conocemos. Bien, el esfuerzo máximo, obviamente, fíjense, está en función de la tensión, ¿no? Esta sería la función de la tensión, esto serían las fórmulas del cable, ¿no? Entonces, una manera de ponerlo también, espero no tengo, por favor. Ya, entonces, una manera de ponerlo, ¿cómo sería? Sería ponerlo como FA igual a T, bueno, W más WM multiplicado por raíz de 2 dividido entre 2. FB sería ponerlo como W más WM. Y FC sería ponerlo como, bueno, normal, ¿no? W más WM dividido entre 2. Una manera de poner esto ya no en función del cable, sino en función de los pesos máximos. Bien, entonces, ahora sí. Inciso B. ¿Qué tenemos entonces en inciso B? Bueno, primero vamos a ir a la polea en A. Vamos a ir a esta polea de acá. ¿Qué es lo que tenemos en esa polea? Ya en esta polea de acá tenemos, bueno, primero el esfuerzo cortante, que vale, fíjense que fíjense, corte AA detalle el pasador de la polea A y la polea C. Fíjense que esto de acá, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí tenemos el pasador y la polea pues te va a hacer una fuerza, ¿no ves? Y por ende, ¿qué hemos dicho? Que aquí también va a haber un esfuerzo cortante, ¿no? Entonces, por lo tanto, la fuerza cortante aquí va a ser F dividido entre 2 de la polea. Hay que calcular dos cosas, ¿ya? Para cada polea. Primero, el esfuerzo cortante y después el esfuerzo de apoyo. ¿Bien? Entonces, ya. Primero vamos a hacer el análisis para esfuerzo cortante. Vamos a ponerlo en A. Primero, corte. O sea, cortante. Cortante. ¿Qué tendríamos entonces? Tendríamos el esfuerzo cortante es igual a FA dividido entre 2, dividido entre el área del pasador, ¿no? Del pasador. Entonces, ¿cuánto vale el área del pasador? Pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Entonces, ¿cómo sería acá? Sería 2FA dividido entre pi d al cuadrado, ¿no? Bien. Esto de acá vamos a dejarlo en función de los pesos. Los pesos. Entonces, ¿cómo sería? Sería FA igual a pi por el diámetro al cuadrado por la tensión dividido entre 2. Y FA vale, ¿cómo está? FA vale W más WM multiplicado por raíz de 2 sobre 2. Y esto es igual a pi d al cuadrado, el esfuerzo dividido entre 2. Entonces, W, ¿cuánto vale W? 300 kilogramos. Vamos a calcularlo. 300 por 9,81. ¿Cuánto sale? $2,943. Gracias. Perfecto. Entonces aquí, ¿cuánto sería? 2.943 más este peso máximo. Este 2 de acá se va con este 2 de acá. Y va a quedar pi, el diámetro del pasador, 25 milímetros.
que sería 0,025 metros. Por el esfuerzo de corte, que vale 50. 50 MPa, o sea, 50 por 10 a la 6. Dividido entre esta raíz de 2. ¿Cuánto sería entonces este esfuerzo máximo? Ese 50 es el diámetro, ¿no? No, no, este 50 es el esfuerzo de corte. Ah, ya, ya, ya. Fíjense la fórmula. Aquí dice pi por el diámetro al cuadrado, que vale 0,025, por el esfuerzo de corte, que vale 50 por 10 a la 6. Sí. 66.477. Bien, perfecto, gracias. Entonces, eso ahí vale el esfuerzo de corte, perdón, eso vale el peso máximo cuando estamos hablando de esfuerzo cortante. ¿Qué pasa ahora si tomamos en cuenta el de apoyo? ¿Qué nos dice? El esfuerzo de apoyo es igual a la fuerza en el pasador, perdón, la fuerza en la polea, en la polea, multiplicado por el, bueno, el espesor del, el espesor de, ¿dónde está? El espesor de la polea por el diámetro de la polea, ¿no? El diámetro de la polea en A. Entonces, aquí, ¿cuánto sería? A ver, FA ya sabemos que vale W más WM multiplicado por la raíz de 2 sobre 2. Entonces, ¿aquí cuánto sería? Sería sigma A por TA por el pasador, ¿no ves? Entonces, W sería igual a 2943 más WM. Entonces, ¿aquí cuánto quedaría? El esfuerzo de apoyo vale 110. 110 por 10 a la 6. No, bueno, de aquí porque no se chipen, ¿no es? De aquí para que no se chipen, FA vale W más WM, raíz de 2 sobre 2, dividido entre TA por dPA. ¿No? O sea, el espesor de la polea por el diámetro del pasador en A. Entonces aquí, ¿cuánto sería? Pasamos esto acá a multiplicar y esto acá queda en esta parte, ¿no es? Entonces aquí sería esto por 10 a la 6, por el espesor que es 40 milímetros, 0,04, por el diámetro del pasador en A, que vale 0,025, por 2, dividido entre la raíz de 2. ¿Cuánto vale? Disculpe, esa T es tensión de fuerza No, de no, apoyo. no, no, no. Esta T es el espesor de la polea. Esta T de acá, a ver, vamos a ver. Esta parte acá, ¿no ves? O sea, el área aquí es el espesor de la polea por el diámetro del pasador. O sea, fíjense que sería el espesor de la polea, o sea, esta parte de acá, y el diámetro, o sea, es esta parte acá, ¿no es? Es esta parte de acá. ¿No ves? Fíjense. Es esta parte cuadrada, que es el espesor por el diámetro, y ese sería el esfuerzo de apoyo. Ese, disculpe, dPA es polea, diámetro de polea. Diámetro del pasador en A, o sea, en la polea A. ¿No ves? A ver, aquí está dPA. Fíjense acá. Los diámetros de los pasadores son dPA, dPB y dPC. O sea, diámetro del pasador en la polea A
diámetro del pasador en la polea B y diámetro del pasador en la polea C. Y T sub A es el espesor en la polea A. A ver, fíjense aquí. ¿Cuánto sale? $121. A ver. $121. Yo no lo sé. Tengo mis dudas. No sé, sale ¿Cuánto 15, sale? 26, 15, 26, 20. Eso, 15. 15, 26, 26, 20. Ya, 152,6 kN. Sí, correcto. Ya, muy bien, sale eso. Bien, entonces ya sabemos cuál sería el peso máximo tomando en cuenta el esfuerzo cortante y tomando en fuerza el esfuerzo de apoyo. Uno puede suponer que obviamente vas a tener que tomar el menor, ¿no ves? Tenés que tomar el menor. ¿Por qué? Porque si vos pones el 152, va a fallar en cortante. ¿No ves? Si vos tomas toma el más alto. No, no puedes tomar el más alto. ¿Por qué? Porque va a fallar en cortante, va a fallar en esfuerzo cortante. Entonces, no sería viable. Por lo tanto, tenés que tomar el menor. Entonces, para la polea A es el menor, pero te pide en general, te pide para las 3 poleas. Por lo tanto, tenés que hacer este mismo análisis para las 3 poleas. Ya esto hicimos para una polea. Ahora vamos a hacerlo un poquito más rápido para las otras 2 poleas. Y de las 3 poleas te van a salir 6 valores, ¿no ves? 6 valores de peso máximo. 2 en la polea A, 2 en la polea B y 2 en la polea C. Y de ahí elegir el menor. ¿Bien? ¿Tienen dudas hasta acá, chicos? Porque ya Disculpe, solo sí. repetimos. Por favor, ¿podría explicar esa parte donde empieza a poner datos desde el penúltimo paso que hizo para el resultado? El ¿Ya está acá? 110, ajá, eso por favor. Claro. A ver, esto, a ver, vamos a hacerlo más detallado. 152.6. A ver, F sub A vale W más WM por la raíz de 2 sobre 2. Aquí lo que queremos despejar es WM. Entonces, bueno, pasamos a multiplicar esto por el esfuerzo de apoyo por TA, ¿no? Que es el espesor de la polea A por dPA, que es el diámetro del pasador en la polea A, y lo igualamos a W más WM por raíz de 2 sobre 2. Entonces, bueno, vos puedes pasar esto a este lado de acá, ¿no ves? Entonces, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar 2 por el esfuerzo de apoyo por T sub A por dPA dividido entre la raíz de 2. Y esto acá te va a quedar W más WM. Entonces, si vos querés despejar WM, te va a quedar 2. ¿Cuánto queda el esfuerzo de apoyo? 110. Pero está en MPa, ¿no ves? Entonces, 110 por 10 a la 6. Por el espesor de la polea A, 40 milímetros. Queda en 0,04. Por el diámetro del pasador en la polea A. Fíjense, aquí está. Diámetro del pasador en la polea A. 25 milímetros queda en 0,025. Dividido entre la raíz de 2. Menos, bueno, el peso, ¿no? El peso de la jaula. 2.943. Y listo.
De acá encontrás el resultado, que era 152,6. ¿Bien? ¿Se entendió un poco mejor? Sí, por lo que veo, creo que ese 0,04 es del espesor de la polea, ¿no? Claro, es el espesor Pero de la polea convertido A en, en en metros. metro. Correcto, correcto, correcto. ¿No? Sí, no trabajen en milímetros, trabajen en metros. No en metros. Por eso es que lo convertí. ¿No? 40 milímetros es 0,04 metros. ¿Ven? Por eso. Bien. Entonces, chicos, hasta acá todo claro. Bueno, no sé por qué no te sale mi hora, pero creo que sí sale eso. Sí, sale auxiliar. Ok, bien. Bien, entonces de esas maneras sería en el pasador A. Hacemos lo mismo para el pasador B, lo mismo para el pasador C. Ya vamos a hacerlo más rápido entonces. Bien, empecemos entonces. Pasador B en cortante. ¿Qué es lo que tendríamos? Tendríamos el esfuerzo de corte es igual a FB dividido entre 2, ¿no? Lo mismo, acá no fíjense, tenemos, aquí está jalando y aquí está en los cortantes, ¿no ves? Aquí están los cortantes. Entonces, Ah, ya, B es igual esa parte a... no la entendía bien. Esa parte del ¿Cómo? corte no la entendí. Esa parte del corte no la entendía bien. Ya aclaré ya. ¿Por qué lo Ah, dividí entre dos? ya, muy bueno, me alegro. Bien, no se preocupen chicos, si tienen una pregunta me pueden avisar, ¿no? No hay problema. Entonces, F sub B dividido entre 2, ¿no? Dividido entre el área del pasador. Pi cuartos, bueno, D al cuadrado. Entonces, FB, bueno, más o menos va a quedar aquí, ¿no ves? FB va a quedar esto de acá. Pi D al cuadrado por el espesor dividido entre 2. ¿Cuánto valía FB? Valía W más WM. Entonces, esto de acá era igual a W más WM. Entonces, esto acá quedaba como WM igual a pi d al cuadrado por el esfuerzo cortante dividido entre 2 menos W. Entonces, WM era igual a pi por el diámetro del pasador 0,025, no, perdón, diámetro del pasador en B, vale 30, ¿no? Vale 30, 0,03 al cuadrado. Por el esfuerzo cortante, ese es el mismo, 50 por 10 a la 6, dividido entre 2, menos el peso, 2.943. Y aquí les va a salir un resultado, ¿no? Bien, sigamos. Hacemos lo mismo para apoyo. Para el apoyo, fíjense que va a quedar, bueno, es la misma fórmula, ¿no? Eso no va a cambiar. Entonces, para el apoyo, sencillamente de aquí despejamos. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría WM es igual a 2 por la tensión de apoyo por el espesor de la polea en B por el diámetro del pasador en B dividido entre la raíz de 2 menos W. Entonces, ¿cómo quedaría? Ah, no, perdón. No, sí va a cambiar, sí va a cambiar. Mi error. Va a cambiar. Ya, entonces, aquí quedaría el esfuerzo de apoyo va a ser igual a FB dividido entre el área, ¿no es? El espesor de la polea multiplicado por el diámetro del pasador en B, en la polea B. Entonces, ¿cuánto vale FB? Vale W más WM dividido entre TB por DPB. Entonces, WM es igual a el esfuerzo de apoyo por T sub B por el diámetro del pasador en la polea B menos el esfuerzo max, menos el peso de la polea. Entonces, ¿cuánto sería acá? 110 por 10 a la 6 por el espesor en B. ¿Dónde está el espesor en B? 0,04 multiplicado por el diámetro del pasador en B, 0,03 menos 2.943. Y aquí lo mismo, ¿no? Les va a salir un resultado. ¿Bien? ¿Cuánto salen estos dos?
El primero me sale a mí 67.742.8. Ya, 67.7 kilómetros. Muy bien. Este de acá me sale 129,1. Listo. Bien. Ya tenemos entonces el esfuerzo cortante en B y el esfuerzo de apoyo en B. Hacemos exactamente lo mismo ahora en C. Primero, cortante. Cortante. Entonces, ¿qué tenemos en corte? Lo mismo, ¿no ves? FC dividido entre 2, dividido entre el diámetro del pasador. Entonces, esto de acá quedaría FC igual a pi por el diámetro al cuadrado por el espesor dividido entre 2. ¿Cuánto vale FC? Vale W más WM dividido entre 2. Se va y se va. Entonces, WM va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado por el espesor menos W. Entonces, el diámetro del pasador en C es 0,022 multiplicado por el esfuerzo cortante, que vale 50 por 10 a la 6, menos 2.943. Y hacemos lo mismo para el esfuerzo de apoyo. El apoyo sería esfuerzo de apoyo igual a FC dividido entre el espesor de la polea C por el pasador de la polea C. ¿Cuánto vale FC? Vale W más WM dividido entre 2, dividido entre TC por, bueno, el espesor de la polea C por el pasador de la polea C. Entonces, aquí, ¿cómo quedaría acá? Quedaría esto de acá, el esfuerzo de apoyo por el espesor de la polea C por el pasador de la polea C igual a W más WM dividido entre 2. Entonces, WM es igual a 2 por el esfuerzo de apoyo por el espesor de la polea C por el diámetro del pasador en la polea C menos W. ¿Cuánto le sale? Esto me sale 239, perdón, 39,1. ¿Cuánto le sale esto acá? En el de arriba. 3.000. A ver aquí, ¿cuánto le sale? Te sale muy elevado, pero a ver. Aquí más le sale algo aquí distinto. En esa parte. Sale muy elevado. A ver. Treinta y cuatro, 52, 88. ¿Sale eso?
Sí, a mí igual me sale eso. Bueno. Suena muy elevado. Ya no importa. Bien, entonces queda esto acá en el peso en en cortante, ¿no? Ya. Entonces, finalmente tenemos, ya fíjense, hemos encontrado 6 respuestas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De las 6 respuestas, elegimos, obviamente, la menor. Y la menor es la primera que encontramos. Esto de acá. Entonces, la respuesta correcta va a ser el peso máximo que vamos a poder aguantar sin que haya falla en ninguna de las 3 poleas, va a ser de 66,477 kilonewtons. Y con eso estaría resuelto este problema de acá. ¿Bien? Cópienlo, chicos, un ratito. Ah, no, pues. Ya sé por qué aquí. Pues no, aquí es el diámetro al cuadrado. Claro. Es diámetro, chicos, es diámetro al cuadrado. Ahora sí. ¿Cuánto le salió con eso? 73.083. Ok. 73,1. Bien, bueno, sigue siendo igual el mayor este de acá, ¿no? Sigue siendo igual este que el mayor. Bien. Con eso ya estaría resuelto este problema de acá. Otra manera de ver el esfuerzo cortante, ¿no? Con las poleas ahora. Vamos a mandárselo a ustedes. Muy bien. ¿De acá tiene alguna Disculpe, pregunta? entonces, las tres tipos de grosor de la polea es simplemente para ver con cuál hace menos corte, fuerza cortante. O sea, a ver, aquí el problema nos está dando 2 esfuerzos visibles. Uno de corte para cada pasador y uno de apoyo para cada polea. ¿Qué hemos hecho? Hay 3 poleas, entonces hay que hacer para cada polea 2 análisis, uno de corte y uno de apoyo, que es lo que hemos hecho. Por eso es que hemos encontrado 6 valores de peso máximo. Y de ahí obviamente se elige el menor, digamos, ¿no? ¿Y para qué? ¿Cuál sería entonces el sentido de encontrar este dato menor? Que bueno, que ahí pues va a ser donde no va a haber falla. O sea, a ver, la jaula te va a aguantar, digamos, un cierto peso, ¿no? Si vos querés meterle más peso, no le vas a meter peso indefinidamente, pues, ¿no? Si vos le metés más de 66,47, si vos le metés más de esto, si por ejemplo le metés 68 o 70, ¿qué es lo que va a pasar? Ah, en apoyo te va a ir bien, tu apoyo no va a fallar, tu polea en B tampoco va a fallar, tu polea en C tampoco, pero tu esfuerzo cortante en el pasador, ahí va a fallar. O sea, esta cosita que hay acá, esta cosa que hay acá, se va a romper. Y si esto se rompe, ¿qué va a pasar? Que tu polea se va al diablo, ¿no? Sí, ahora sí ya le entendí. Ah, Ah, era esa mi duda, ¿no? Gracias. o sea que tengo que darle sí o sí, ¿no? El cortante en la... Claro, o sea, eso, vos ¿no? tenés que encontrar la menor, ¿no? O sea, la menor Sí. es la que no te va a hacer falla en tu problema, digamos. O sea, que si vos lo dividís esto ¿cómo se llama esta cosa? Entre la gravedad, más o menos hablamos de unos 6 kilos, 7 kilos, ¿no? Más o menos te va a aguantar esto, eso que puedes ponerle extra a las poleas. Si vos le metes más de 7 kilos, ¿qué va a pasar? Tu pasador en A se rompe. Disculpe, ¿Sí? auxiliar. Sí, sí, te escucho.
eso en cuestión de la fuerza cortante, pero y en la fuerza de apoyo, ¿cuál sería por qué, o sea, por qué se encontró eso? ¿Se necesita ese dato para sacar la fuerza cortante? En corte, lo que se va a romper es esto de acá. Esto se rompe en corte. ¿No? Es como que esto de acá no te va a aguantar esta fuerza y ¡pah! Se va a romper. Pero en apoyo lo que va a fallar es esto de acá. Entonces, esto al fallar te va a romper el pasador desde adentro. Te rompe el pasador. O sea, el corte y el apoyo te va a romper el pasador. Te lo rompe. Pero el cortante te lo rompe desde las paredes laterales. En cambio, el apoyo te lo rompe en las paredes internas. Ah, ya. Obviamente, si tu polea, ¿no? Tiene un espesor grande, bueno, te va a aguantar mucho más peso, ¿no es? Pero si tiene un espesor que podemos considerarlo crítico, ahí ya se vuelve importante, ¿no? El esfuerzo de apoyo, como por ejemplo en el anterior problema, el esfuerzo de apoyo salió 136, salió mucho menor que el esfuerzo de corte, ¿no? Salió mucho menor que el esfuerzo de corte, y esto era porque el espesor de las placas de la viga era pequeño, comparado con el diámetro del pasador. Entonces, como era pequeño, el esfuerzo de apoyo se vuelve muy importante. Por eso es que hacemos de los dos. ¿Se entendió mejor esta parte, chicos? Entonces, eso de la fuerza de apoyo, también se tiene que tomar en cuenta, o sea, porque aquí estamos tomando en cuenta solamente la tensión, la fuerza cortante, ¿no? En No, este caso, ¿cuál sería la aconsejable? estamos tomando en cuenta las 6. Estamos tomando en cuenta el esfuerzo de corte para cada polea y el esfuerzo de apoyo para cada polea. O sea, en este caso, el esfuerzo de apoyo te está haciendo muy grande, ¿no? Pero es porque la polea tiene un espesor grande. Pero, por ejemplo, en el caso de que tu polea sea de mucho menor espesor que de 40, por ejemplo, que sea de un espesor de 20, ahí ya tu esfuerzo de apoyo se vuelve más crítico, entonces puede ser menor que este valor de acá. Por eso es que vos tomás ese valor, ¿no? Porque si, a ver, si vos, por ejemplo, tomás este peso de acá, este peso de corte o este peso de apoyo y lo pones a trabajar tu polea en A, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que te dije? Que este esfuerzo de acá, este esfuerzo máximo de 50 MPa, se va a sobrepasar. ¿Y qué va a pasar entonces? Tu polea, tu pasador se va a romper. Se va a romper aquí o se va a romper en los laterales. Por eso es que vos siempre tomás el menor. Haga un ejemplo. A ver. ¿Dónde está? Disculpe, le Ah, entiendo por qué mira, usted dice mira, que es mejor agarrar, pero lo que mira, no le te entiendo doy es un la fuerza ejemplo. de apoyo. Aquí, vos tomás WM igual a 129,1 kilonewtons. Pues agarramos este esfuerzo de acá, que es el esfuerzo cortante en B. Puedes decir, bueno, tomo el de la polea B. Ya, tomo ese de ahí. Entonces, vamos a ver qué pasa en tu polea en A. En mi polea en A, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza en la polea en A, que vale W más WM multiplicado por raíz de 2 dividido entre 2. Entonces, ¿cuánto vale W? 2.943 más, bueno, 129.100 kilonewtons, ¿no? Por raíz de 2 dividido entre 2. Entonces, te sale aquí un valor y vos querés encontrar cuánto va a ser mi esfuerzo. ¿Cuánto va a ser mi esfuerzo en esta parte? Entonces, ¿cómo sería? Sería FA dividido entre 2 dividido entre pi cuartos por el pasador al cuadrado. Entonces, aquí, ¿qué tendrías aquí? Tendrías 2FA dividido entre pi d al cuadrado. Entonces, ¿cuánto te saldría tu esfuerzo? A ver, aquí tenemos 0,025, ¿no? 25 al cuadrado. Aquí sale un valor de FA. A ver, ¿cuánto sale FA? Disculpe, y el valor de WM, Te dije que hemos tomado esta acá. ya. Tomamos esta acá, de ejemplo. ¿Cuánto vale FA?
Pero podría mover su curso. Ah, ya no me veo. 933.068,5. Ya, colocamos este valor acá. ¿Cuánto sale tu esfuerzo? Sale 95.1 megapascal. No. Está Sí, bien, está bien así. ya. Fíjate que te sale con un peso más o menos medio, ¿no? Tomando el 129,1, te salen 95 megapascales. Y tu pasador te aguanta 50. ¿Qué va a pasar entonces? Se va a romper, ¿no? Se va a romper en A. Por eso que vos tomás el menor. Obviamente, si cuando vos tomes el menor, te va a asegurar que te va a aguantar en la polea A, te va a aguantar en la polea B, te va a aguantar en la polea C, te va a aguantar en las 3 poleas. Obviamente, este valor de acá, te lo aguanta en B, te lo va a aguantar aquí tranquilamente. Te lo aguanta en apoyo, ¿no es? Pero va a haber falla en las otras partes. Entonces como va a haber falla, no puedes considerarlo como el menor, tenés que considerarlo el menor de los 6 valores. Porque si no, este valor de acá, tu esfuerzo, se va a disparar, pues. ¿Me dejo entender mejor? Sí, tal vez un poquito como que quede confuso, pero está bien. ¿Puede explicarle la diferencia entre fuerza cortante y fuerza? No, la fuerza cortante, bueno, no sé, yo le entiendo esa parte, pero lo que es la fuerza de apoyo también le entiendo, solo que no le entiendo el por qué dice que, bueno, se tiene que elegir la fuerza cortante de la polea A, ¿no? Es lo que puso David en el chat. Si tomas uno mayor, la cuerda se va a romper. Es así, se va a romper. Se va a romper o va a fallar tu pasador. Tienes que dar, siempre es conveniente tomar el menor. Siempre. En cualquier parte que vos estés de ingeniería, siempre es conveniente tomar el menor valor. O al menos que estés dimensionando tuberías, ¿no? Pero bueno, no es el caso. Ahora es el caso, bueno, en este caso, cuando vos querés someter a esfuerzo algo, siempre es conveniente considerar el menor, ¿ya? ¿Por qué aquí consideramos el menor? Porque este valor de acá te asegura que te aguante el esfuerzo cortante en el pasador A, que te aguante en el pasador B y que te aguante en el pasador C, y que te aguanten los esfuerzos de apoyo. Eso te asegura. Si vos tomás este de acá, el esfuerzo cortante en C te va a aguantar, en apoyo te va a aguantar, en apoyo en B te va a aguantar, pero en cortante en B no te va a aguantar. ¿Por qué? Porque este valor de acá es mayor que el de acá. Entonces, como es mayor que el de acá, este esfuerzo de acá va a ser superior a los 50 MPa, y como va a ser superior a los 50 MPa, tu pasador en la polea B se va a romper. Por eso es que tomas el menor. Ya, eso dice en cuestión del fuerza cortante y en la fuerza de apoyo. Es lo mismo. Es que es lo mismo. El análisis vos lo haces para el esfuerzo cortante en el pasador en los laterales, pero el esfuerzo de apoyo es donde vos te sentás, o sea, es como que esta parte de acá, mejor aquí, el cable se va a sentar aquí, se va a sentar en esta parte, entonces como se sienta en esta parte de acá, vos estás tomando en cuenta eso, tomás en cuenta lo que se está sentando en el pasador y ese va a ser tu esfuerzo de apoyo, tu esfuerzo de apoyo. Y Eso, obviamente, eso, eso ya viene, si usted elige, digamos, la polea A, digamos, en este caso te dice que hay que escoger el menor de menor valor, ¿no? Entonces, ya ese dato de fuerza de apoyo ya sí o sí va a ser 152.6, ¿no? o sea, para este ejercicio sí, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver si tu espesor se vuelve, en vez de ser 0,04, se vuelve 0,01 y sale un peso de 60 kN. Ah, no, pues, si vos elegís 66,
se va a fallar, ¿no ves? Tienes que tomar en cuenta eso, por eso hacemos de los dos. Por eso hacemos Sí, el porque es cortante y acá. por eso hacemos apoyo. ¿No ves? Creo que voy a revisarlo con más calma el video porque no le estoy entendiendo muy bien. Bueno, a ver. Ya, voy a repetirlo una vez más y de ahí ya hacemos el siguiente. El esfuerzo de corte, como le dije, puede ser simple o doble. En este caso estamos viendo doble, que es el conveniente para el estudio. Cuando vos jalás algo, el pasador aquí te va a hacer un apoyo, aquí también te va a hacer un apoyo, ¿no ves? Y esto es lo que llamamos el esfuerzo cortante. Bueno, sacas un valor. El esfuerzo de apoyo es donde el cable, o bueno, sí, el cable se va a apoyar. El cable aquí se apoya en el pasador, se apoya. Entonces aquí el cable es como que se sienta acá. Entonces, lo que vos te interesa es esta área de acá, donde se está sentando. Esta parte de acá, que vendría a ser el espesor de la polea por el diámetro del pasador. Entonces, ese área de acá es donde te interesa a vos. Porque no olviden que el esfuerzo cortante es paralelo al área y el esfuerzo normal es perpendicular. Entonces el esfuerzo normal va a ser perpendicular a esta área de acá. Entonces ese es el esfuerzo apoyo que te interesa a vos. Ese es el apoyo que te interesa a vos y es el que estamos encontrando. Ahora bien, en este caso el esfuerzo de apoyo sale pues muy alto. ¿Por qué sale alto? Porque tu espesor de la polea es alto. Pero si tu espesor de la polea fuera bajo, este valor de acá fuera menor. Y si, por ejemplo, si tuviéramos una polea con un espesor de 10 milímetros, y aquí te saldría, yo qué sé, 60. Si vos elegís aquí un peso máximo 66, ¿qué va a pasar con tu apoyo? Con tu apoyo que te aguanta 60, se va a romper, va a fallar, no ves el apoyo. Entonces el apoyo aquí se va a romper. Tu esfuerzo de soporte se va a romper. Como dice aquí, el esfuerzo de apoyo es el esfuerzo de soporte entre el pasador y la polea. Entre el pasador que hay acá y la polea. Entonces eso va a fallar. ¿Sí? Revísenlo y véanlo y van a ver si no son, o sea, se tiene que hacer este análisis, no tanto el para corte como para apoyo, para los dos, ¿ya? Muchas Bien, gracias, sí. vamos al Gracias, siguiente. gracias, señor. Ya, el número 3, le voy a pasar por foto. No es difícil, es fácil. Ya no va a dar tiempo. Vamos a hacer el número 6. Ese me interesa hacerlo. Ya. Le voy a pasar el número 4 y va a quedar de tarea el 5, perdón, le voy a pasar el número 3 de tarea, el número 3 le paso por foto y queda el 4 y el 5 de tarea. Ya, ¿qué tenemos acá? Tenemos un sistema de cable y polea en D, se utiliza para poner en posición vertical un poste ACB, este poste de acá. El cable tiene una fuerza de tensión T, ¿no? Aquí. Está conectado en C. La longitud del poste es 6 metros, ¿no? 6 metros. Su diámetro exterior es 140 milímetros, el espesor de la pared es 12 milímetros. El poste gira con respecto a un pasador en A. Tenemos un pasador, ¿no? Este pasador de acá. Que tiene una pared de 12 milímetros, ¿no? Fíjense. 12 milímetros. El poste gira con respecto a A, ¿qué nos pide? El esfuerzo cortante permisible en el pasador es 60 y el esfuerzo de soporte es 90, el esfuerzo de apoyo. Encuentra el diámetro mínimo del pasador para soportar el peso del poste. Bueno, primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar la tensión en el cable. ¿Cómo tendríamos entonces en el cable? Vamos a colocarlo de la siguiente manera. Bueno, aquí tendríamos el cable, perdón, el poste. Aquí tendríamos la fuerza en A, la fuerza AY. Aquí la fuerza en X, ¿no? La fuerza en X. El cable, a ver, está aquí, ¿no? La tensión del cable está aquí. Esto acá, si esto vale 60, bueno, esto acá, bueno, vale, no importa. A ver, entonces, aquí sería T y aquí sería W. El peso del poste, ¿no ves?
Aquí, esto acá es 1 metro. Y aquí sería 3 metros, ¿no es? 3 metros. ¿Por qué 3 metros? Porque el peso siempre está en el centro de gravedad de los cuerpos, ¿no ves? Entonces, como el poste se puede considerar como algo lineal, el poste va a estar en la mitad, ¿no ves? De esto. Bien, entonces ya tenemos la tensión y W. Hacemos una sumatoria de momentos en A. Sumatoria de momentos en A y lo igualamos a 0. ¿Qué tendríamos? Tendríamos W por la distancia, por 3. Si esto acá vale 30, esto de acá vale 60, ¿no ves? Vale 60, entonces aquí sería W60, aquí sería 30. Entonces sería por el seno de 30, sería. Por el seno de 30, ¿no? Nos interesa la parte vertical, entonces sería seno de 30. Menos, a ver, esta parte de acá se puede simplificar de dos maneras, una en dirección X y la otra en dirección Y. Entonces, por favor no rayen la pizarra. Por favor, que la rayo se lo puede borrar esa parte. Ya, entonces sería en TX, aquí en T tendríamos lo mismo, ¿no ves? Aquí en dirección, bueno, aquí en dirección, a ver, aquí sería en dirección Y. Vamos a ponerlo así. Mejor así. Esto sería W, ¿no ves? Esto sería WY, ¿no? El peso en Y que sería W por seno de 30, ¿no ves? Aquí hacemos lo mismo. Sería T sub Y y aquí sería, bueno, T sub X, ¿no? No, perdón. No, no hagámoslo así. Ya. Sería W por el seno de 30, que sería en dirección en Y. Y para T hacemos lo mismo. T sub Y por la distancia que hay de acá hasta acá, que vale 5, por el seno de 30, igual que en Y. Seno de 30. Más, no, esto acá sería más, no, aquí sería más, perdón. Esto acá hace esto, sería más. La tensión en Y hace esto, sería menos. Aquí sería menos TX. Menos TX por 5 por el coseno de 30. Ya, ahora sí. TY por 5 por el coseno de 30 y T tanto por el coseno de 30 por el coseno de 30. Entonces, ¿cuánto sería aquí el valor de sería W por 3, bueno, seno de 30, sería 3 por el seno de 30 por W, más 5 por el seno de 30, por el seno de 30, por 5 por el seno de 30. TY puede ser colocado, T sub Y puede ser colocado como T dividido entre perdón, T por el seno de alfa, ¿no? Sí, por el seno de alfa. Entonces sería T por el seno de alfa menos 5 por el coseno de 30 por T por el coseno de alfa. Ya. No, alfa sería esta parte de acá que no conocemos. Alfa. Ya, ahora sí, estamos bien, ahora sí. 5 por el coseno de 30 por T por el coseno de alfa. Ya. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Bueno, aquí podemos despejar lo que es T. Aquí podemos despejar lo que es T. Entonces, T sería igual a 3 seno de 30. ¿Cuánto vale W? 230 por 9,81. Dividido entre 5 coseno de 30 por el coseno de alfa menos 5 por el seno de 30 por el seno de alfa. 8. Igualado a 0.
Bien. ¿Cómo encontramos cuánto vale alfa? De la siguiente manera. Tenemos aquí que vale 6. Vale 6. Esto de acá, tanto, ¿no? A ver, si esto de acá vale, bueno, perdón, no. Ah, ya, no, me chipé. No, no vale 6. Queremos saber esta parte de acá. Aquí 5. 5. Aquí no conocemos. Y aquí vale 4. Y alfa es este valor de acá. Ese valor de acá es alfa. Entonces, ¿cuánto sería? Y aquí, bueno, aquí vale 120, ¿no es? ¿No es? 90 más 30. Entonces, ¿cómo sería? Sería x al cuadrado igual a 4 al cuadrado más, por ley de coseno, ¿no ves? Por ley de coseno. Menos 2 por 4 por 5 por el coseno de 120. Por el coseno de 120. Y esto de acá les va a quedar 7,81 milímetros. Y bueno, para encontrar alfa, sencillamente, bueno, hacemos lo mismo, ¿no? Es por ley de cosenos. 5 al cuadrado es igual a 7,81 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 2 por 4 por 7,81 multiplicado por el coseno de alfa. Entonces, de aquí despejan alfa y les va a quedar que alfa es igual a 33,67 grados. ¿Listo? Aquí despejan finalmente cuánto vale alfa, cuánto vale alfas, y les va a quedar que T es igual a 1526,106. 106 newton. Entonces, ¿cuánto sería AX y AY? A ver, aquí hacemos sumatoria de fuerzas y nos va a quedar sumatoria de fuerzas en X. Va a quedar AX, esto de acá va a quedar igual a T por el coseno de 30. Y perdón, T por el coseno de, perdón, por el coseno de alfa. Y AY va a quedar igual a T por el seno de alfa más W. Bien, ahora sí. Entonces, finalmente aquí, ¿cuánto va a quedar? T por el coseno de alfa es igual a 1526,106 por el coseno de 33,7. Le va a quedar 1270. Y aquí le va a quedar 1526 por el seno de 33,7. Y les va a quedar 846,09 newtons. Entonces ya sabemos cuánto vale AY y cuánto vale AX. Entonces, fíjense, aquí lo importante es que van a tener dos tipos de esfuerzo en A. Un esfuerzo en dirección vertical y un esfuerzo en dirección, vamos a ponerlo acá. Van a tener un esfuerzo en esta dirección, un esfuerzo en, claro, en la dirección aquí, así, y un esfuerzo en esta dirección para arriba, ¿no es? Un esfuerzo en la dirección para arriba. O sea, diferente a lo que hicimos en el ejemplo número 1, ¿no es? En el ejemplo número 1 solo había en una dirección. Cuando hay este tipo de problemas, tenemos que trabajar con la resultante. Entonces, la resultante va a ser la raíz de AX al cuadrado más AY al cuadrado. Entonces, la resultante les va a salir, bueno, perdón, aquí vale más 846, más, aquí falta sumar el W, más W, ¿cuánto valía W? 230 por 9,81.
Ya. Entonces aquí, ¿cuánto quedaría? Entonces, finalmente, la resultante quedaría 3.352,28 newtons. Entonces, finalmente, el esfuerzo cortante en el pasador va a ser la resultante dividido entre 2, dividido entre pi cuartos por el diámetro al cuadrado del pasador. O sea, 2r pi d al cuadrado. Entonces, el diámetro del pasador va a ser la raíz de 2 por r dividido entre pi por el esfuerzo. O sea, 2, 3.352,28 dividido entre pi. El esfuerzo cortante en el pasador es 60 por 10 a la 6. Entonces esto acá les va a quedar, pasándolo a milímetros, tiene un pasador de 5,964. Entonces, el diámetro del pasador es 5,964. Y bueno, cuando hablamos de esfuerzo cortante, ¿no? Cuando hablamos del esfuerzo de apoyo, hacemos lo mismo. La resultante dividido entre el espesor por el diámetro del pasador. Entonces, el diámetro del pasador es igual a la resultante, 3.352,28, dividido entre el espesor, ¿cuánto vale? 12. 12, perdón, 0,012. Ya. Allá. Entonces aquí sería 0,012 multiplicado por el esfuerzo de apoyo. ¿Cuánto vale? 90. No, perdón. Sería el esfuerzo de apoyo del pasador, del diámetro del poste. ¿Cuánto es? 14. 0,14, perdón. 0,14. 0,14 multiplicado por el diámetro del pasador. ¿Cuánto? No, bueno, no sabemos cuánto es. El esfuerzo de apoyo, perdón. 90. ¿Cuándo sale? Este de acá, el último. Dos punto 66 por día a la menos, por día a la menos 4. Por 10 a la menos 8. Menos 4. 1,6 milímetros. ¿Puede quedar? 2.6 saqué. 2.66. Ya. Bien. Entonces sale 1,66. Aquí sale 2,66. Bueno. Ya. 2.66. Ah, 2,66. Por 10 a la menos 4 metros es igual a, por 10 a la 3, 0,266 milímetros. Bien, de estos dos elegimos el que sea el mayor. ¿Por qué el mayor diferente al otro? Porque cuando hablamos de dimensionar un cuerpo, se elige el mayor. Pero bueno, esto se lo dejo de tarea para ustedes. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo coloco este diámetro acá? Nos quedaría el esfuerzo de apoyo. Nos quedaría el esfuerzo de apoyo igual a, perdón, el esfuerzo cortante.
Nos queda el esfuerzo de apoyo igual a R dividido entre T por dP. Así que ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría 3.352,28 dividido entre estos milímetros. 0,14 multiplicado por 0,0059,5964. ¿Cuánto queda? Gracias. $401. Ya, 3,98. Ahora sí. 3,98 MPa. ¿Qué quiere decir esto? Que con este diámetro de acá, el esfuerzo va a ser menor al que hemos visto, a los 90. Me sale 4.01 megapascal. Ya, bueno, 4,01. Igual sigue siendo menor, ¿no? Fíjense, tomando este diámetro de acá, el esfuerzo de apoyo cumple con el problema, ¿no? Pero en cambio, si hubiéramos tomado este diámetro de acá, les aseguro que el esfuerzo cortante sería mucho mayor que el del problema. Por eso es que tomamos el mayor. ¿Bien? Bien, chicos. ¿Sí? Con eso acabaríamos hoy día. Les paso resuelto el número 3 y le dejo de tarea el 4 y el 5. ¿Bien? No veo que vayan a almorzar. Y ya haríamos después bueno, después hacemos el esfuerzo normal. Eso vamos a hacer el próximo lunes. Esfuerzo normal. ¿Cuál sería el otro que hubiéramos tomado y hubiera salido y no hubiera cumplido? Sí, sí, no hubiera cumplido. Comprobarlo. Reemplazar El este 0, diámetro. Reemplazar ese diámetro acá. Acá reemplazarlo. Vas a ver cómo este de acá te va a salir mayor a 50. Entonces como sale mayor a 50, no vale. reemplazar el de 0,266 milímetros, ¿no? Exactamente. No, pero, o sea, lo cambias a metros, ¿no ves? Bien. Eso le dejo de tarea. Ya, chicos. Con eso acabamos el día de hoy. Que tengan una buena semana. Hasta luego. Muchas gracias, auxiliar. Gracias. Gracias, gracias.